Imagínense prescribir o incluso consumir a diario un protocolo natural potentísimo Claro. y hacerlo pensando que están salvando su sistema cardiovascular. Es lo que casi todos los pacientes creen. Exacto. Toman este extracto rigurosamente cada mañana, pues confían en el proceso solo para descubrir que su propio cuerpo, o sea, lo está procesando y desechando como si fuera simple agua del grifo. Es una realidad clínica que resulta francamente, profundamente frustrante para mí como médico. Y hoy estamos revisando datos clínicos que exponen precisamente eso en esta investigación. Adultos mayores de 45, 50 y 60 años que buscan en el jugo de remolacha una solución para sus problemas de circulación. Y que trágicamente están perdiendo casi la mitad de los beneficios cardiovasculares esperados. Es que es inaceptable. Como investigadora médica estoy francamente preocupada. Totalmente. Y debemos ser absolutamente claros sobre el cuadro sintomatológico que estamos evaluando hoy. En la práctica médica diaria vemos a pacientes que llegan reportando pies crónicamente fríos, una pesadez extrema en las piernas. Sí, esa fatiga que aparece casi religiosamente a media tarde. Exacto. O manos que experimentan adormecimiento tras sostener el volante por, qué sé yo, apenas 20 minutos. La respuesta tradicional suele ser una palmada en el hombro y un conformista. Es parte del envejecimiento normal. Así es. Pero los datos que analizamos hoy nos obligan a rechazar esa premisa por completo. Es una negligencia aceptarlo así. Definitivamente. Ese conformismo es lo que nos tiene hoy en este análisis tan urgente. Lo que nuestra audiencia debe comprender y lo que, pues, todo profesional de la salud debería estar discutiendo es que estos síntomas no son un declive inevitable. No, para nada. No es simplemente hacerse viejo. Estamos ante deficiencias nutricionales, enzimáticas y metabólicas que son perfectamente medibles. Y lo más impactante es que son corregibles. Eso es, son corregibles. La misión de nuestra investigación en esta sesión es desglosar 6 intervenciones biológicas sumamente precisas que restauran esta capacidad. 6 intervenciones críticas. Y no hablamos de mejoras marginales, ojo. Los casos documentados muestran que la respuesta cardiovascular puede llegar a triplicarse. Es asombroso. Y para entender cómo lograr esa restauración, pues tenemos que empezar por el error fundamental que cometen casi todos los pacientes, e incluso muchos de nuestros propios colegas al recomendar el jugo de remolacha. A ver, explícanos eso, porque la remolacha es una fuente extraordinaria de nitratos. Lo es. Sin embargo, el jugo por sí solo es inútil si el cuerpo ha perdido la capacidad biológica de procesar esa materia prima. Es un mecanismo de conversión muy estricto que comienza en la boca y enfrenta su primera gran crisis, digamos, en el sistema gástrico. A ver, detengámonos ahí un segundo porque esto es vital para quienes nos escuchan y confían en este tipo de suplementación. Claro. Entiendo que los nitratos de la remolacha no dilatan las arterias mágicamente por sí solos. O sea, el cuerpo tiene que transformarlos. Exactamente. El cuerpo tiene que hacer el trabajo pesado. ¿Cómo funciona exactamente esta primera fase de conversión y dónde se está rompiendo el eslabón? Es una cascada bioquímica fascinante, la verdad. Cuando ingerimos los nitratos, el primer paso depende de unas bacterias simbióticas que residen en la parte posterior de nuestra lengua. Las bacterias orales. Sí. Estas bacterias reducen los nitratos y los convierten en nitritos. Al tragar, esos nitritos llegan al estómago. Y aquí radica el punto crítico de fallo. El entorno estomacal. Así es. Para que esos nitritos den el salto final y se conviertan en óxido nítrico activo, Que es la molécula mensajera que ordena a las paredes arteriales que se relajen. exacto, esa misma molécula. Para que eso pase, el estómago requiere un ambiente hiperácido. Sin una acidez extrema, pues, la reacción química simplemente no ocurre, se detiene. Y ahí es donde la variable del envejecimiento entra en juego de una manera que la medicina preventiva de verdad ha ignorado por completo. Tristemente sí. Revisando la fisiología del envejecimiento gástrico en nuestra audiencia de mayor edad, los datos son alarmantes. Son desplomes masivos. Después de los 65 años, la producción de ácido estomacal no sufre una caída leve. Se desploma entre un 30 y un 40% en el adulto promedio. Es muchísimo. La mucosa gástrica se adelgaza, así que básicamente la línea de ensamblaje metabólica se congela, ¿correcto? Se detiene casi por completo.
Esa caída en la acidez significa que una porción inmensa de los nitritos que el paciente acaba de producir en su boca nunca lograrán convertirse en óxido nítrico. O sea, simplemente se pierden. Terminan siendo excretados, sí. Sin embargo, la intervención clínica para sortear esta primera crisis gástrica es de una simplicidad asombrosa. A ver, Requiere añadir el jugo de un limón fresco a la remolacha. ¿un simple limón? Un limón. El ácido cítrico y la vitamina C del limón, introducidos de forma exógena, restauran inmediatamente ese entorno hiperácido que exige la conversión. Pero hay un protocolo de tiempo estricto aquí, ¿verdad? No es solo exprimir, mezclar y beber rápidamente. No, correcto. Debe exprimirse el limón fresco en el jugo y esto es innegociable, dejarse reposar durante 60 segundos antes de beberlo. 1 minuto exacto. ¿Sí? Ese minuto de contacto permite que el ácido ascórbico comience a interactuar con los compuestos, preparando la matriz líquida para cuando toque el entorno gástrico deficiente. Y los resultados de esto no son especulativos. O sea, evaluando los ensayos clínicos de la Universidad de Southampton, el impacto es contundente. Sí, los datos son impecables. Reportaron un aumento del 33% en los subproductos del óxido nítrico en el torrente sanguíneo de adultos mayores, única y exclusivamente por añadir esta fuente de vitamina C. Es un cambio radical. Es una analogía que uso a menudo con los colegas. Es como intentar encender el motor de un vehículo de alta gama sin bujías. Exacto. Tienes el tanque lleno de combustible, la remolacha está saturando el sistema, pero sin la chispa del ácido estomacal no hay ignición. Es una descripción perfecta de la patología silenciosa que sufren millones de personas hoy en día. Es aterrador pensarlo. Pero esta investigación nos obliga a mirar más profundo todavía. Hay más. Supongamos que hemos resuelto el problema de la acidez con el limón. El óxido nítrico ahora se enfrenta a una segunda barrera. Una que, francamente, considero aún más insidiosa. ¿A qué nivel? A nivel celular. Se trata de un freno biológico, un inhibidor químico que nuestras propias células comienzan a sobreproducir a medida que envejecemos. Esto es lo que, a nivel profesional, me parece a la vez fascinante y aterrador. O sea, el cuerpo saboteando su propia capacidad de curación. Así es. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo a nivel celular que frena esta absorción? Hablamos de un compuesto llamado ADMA, o dimetilarginina asimétrica. Es un subproducto natural del metabolismo de las proteínas. En la juventud, nuestros riñones lo filtran y lo eliminan eficientemente sin problema. Pero a partir de los 70 años, la eficiencia renal disminuye. Como es habitual. Y los niveles de ADMA en el torrente sanguíneo aumentan, escuchen esto, aproximadamente un 25% por encima de lo normal. Un aumento considerable. Y el problema grave es que el ADMA es estructuralmente tan similar a la materia prima del óxido nítrico que ocupa su lugar en los receptores celulares. O sea, le roba el asiento. Exactamente. Físicamente bloquea la enzima que produce el óxido nítrico. Es literalmente un freno de mano vascular. Entonces, para entenderlo bien, el conducto está lleno de óxido nítrico gracias a la remolacha y al limón, pero las células tienen las puertas bloqueadas por este ADMA. Completamente cerradas. ¿Cómo forzamos biológicamente la apertura de estas puertas? Porque me imagino que no es con un fármaco tradicional. No, y de hecho la intervención más potente documentada para esto no es un fármaco sintético, sino un compuesto derivado del ajo crudo. Ajo. La alicina. Al triturar 1 o 2 dientes de ajo crudo, una enzima llamada alinasa entra en contacto con la alina, creando la alicina. Interesante. Y aquí hay otra regla de farmacocinética muy estricta, igual que con el limón. El ajo debe reposar 10 minutos después de ser triturado para que esta reacción enzimática alcance su punto máximo. Tienen que ser 10 minutos exactos de espera. Sí. Una vez ingerida, la alicina ha demostrado inhibir directa y contundentemente la acción del ADMA. Literalmente libera el receptor celular. Para poner esto en perspectiva humana, más allá de esta bioquímica abstracta, los reportes de casos clínicos que revisamos son reveladores. Sí, los historiales son asombrosos. Tenemos el expediente de un paciente, llamémoslo Robert, un ingeniero retirado de 71 años. Presentaba una claudicación intermitente tan severa, un dolor circulatorio agudo en las pantorrillas. Paralizante. Sí, que caminar desde el estacionamiento hasta su iglesia se le había vuelto imposible. Estuvo 4 meses tomando jugo de remolacha estándar. Con mejoras apenas perceptibles, imagino. Exacto, mínimas.
Pero cuando su especialista ajustó el protocolo y le hizo añadir 2 dientes de ajo crudo triturado a su rutina matutina, Fíjate en el resultado. en tan solo 5 semanas, la distancia que podía caminar antes de sentir dolor prácticamente se duplicó y además documentaron una mejora irrefutable en su índice tobillo-brazo. Que es la métrica de oro para el flujo arterial periférico. Así es. Y el caso de este paciente se alinea perfectamente con la literatura médica a gran escala. Investigadores de la Universidad de Alabama confirmaron este exacto mecanismo de acción. ¿Qué encontraron en sus ensayos? Reportaron una mejora del 28% en la flexibilidad de las arterias en un lapso de 12 semanas en pacientes mayores que combinaron los nitratos con alicina. Un 28% es una mejora estructural masiva. Es brutal. El jugo de remolacha entrega los bloques de construcción y la alicina del ajo retira el bloqueo bioquímico. Y te doy un dato clínico crucial sobre esto. A ver, Los niveles de ADM alcanzan su pico más alto durante el ayuno nocturno, por lo que el impacto terapéutico de este ajo es máximo si se consume a primera hora de la mañana. bien. Entonces, recapitulando la matriz. Hemos ajustado la acidez para crear el óxido nítrico y hemos usado el ajo para quitar el freno celular del edema. Vamos construyendo el protocolo. Si imaginamos el endotelio, la capa interna de nuestras arterias, como si fuera una fábrica, acabamos de reabrir las puertas. Así es. Pero me surge una duda razonable al evaluar estos datos tan meticulosos. Dime. ¿Qué pasa si la maquinaria misma de esa fábrica está deteriorada por la edad? ¿Hay alguna intervención para actualizar o reparar las células endoteliales en sí? Y esa, colega, es la pregunta exacta que la cardiología preventiva moderna está intentando responder desesperadamente. Ujú. Y la solución nos lleva a la tercera intervención de la que hablábamos. Adelante. La activación de una vía endotelial completamente paralela, a través del cacao crudo. El cacao crudo. Interesante. Sí, porque después de los 75 años, las células endoteliales pierden un 35% de su actividad enzimática intrínseca. Se vuelven muy lentas. Pierden eficiencia, claro. Y el cacao crudo contiene la concentración más masiva de flavanoles, específicamente uno llamado epicatequina, conocida en toda la dieta humana. ¿Y cómo actúan exactamente estos flavanoles? Estos compuestos no dependen de los nitratos, entran directamente a la célula endotelial y fuerzan a la enzima productora de óxido nítrico a trabajar más rápido, básicamente revirtiendo parcialmente este declive funcional del 35%. ¿Y el respaldo estadístico de esto que estás diciendo es abrumador? Sí, es muy robusto. Dayo. Más de 21,000 participantes. Este ensayo demostró una reducción del 32% en la mortalidad cardiovascular, con beneficios inusualmente marcados en la cohorte mayor de 70 años. Es una cifra increíble. Pero hay una advertencia monumental aquí sobre el procesamiento industrial que nuestra audiencia debe escuchar. Sí, esto es crítico. Tiene que ser cacao crudo. El cacao comercial, el alcalinizado o ese proceso holandés que solemos ver en cualquier supermercado, destruye químicamente hasta el 90% de estos flavanoles vitales. Solo para quitarle la acidez natural. Exacto. Destruyen su potencial terapéutico. Absolutamente. Si no es crudo, el valor clínico es nulo, o sea, cero. Cero. Pero permíteme añadir una observación médica sobre la digestión. Porque incluso con el cacao crudo adecuado, fíjate, nuestro propio cuerpo es su peor enemigo. ¿Por qué lo dices? Porque las enzimas digestivas humanas descomponen la epicatequina extremadamente rápido. Esto limita muchísimo su tiempo de acción en el torrente sanguíneo. Entonces la ventana terapéutica es muy corta. Demasiado corta. Y para evitar esto, el protocolo clínico exige añadir una pizca de pimienta negra. ¿Pimienta negra? ¿Cómo interactúa exactamente una especia con la absorción celular de un flavanol, del cacao? A través de un compuesto activo llamado piperina. Ah, la piperina. Sí, la piperina tiene la capacidad temporal de inhibir las enzimas en el hígado y en el intestino que marcan a los flavanoles para su eliminación. O sea que frena la destrucción. Al incluir esta especia, extendemos artificialmente la ventana de actividad biológica de la epicatequina en la sangre por hasta 2 horas adicionales. Es una sinergia farmacocinética pura. Es una coreografía molecular verdaderamente fascinante. ¿Lo es? Pero, analizando el cuadro completo, como investigadores, me doy cuenta de un fallo potencial masivo en este punto. ¿En qué estás pensando? Tenemos arterias relajadas por la remolacha, puertas desbloqueadas por el ajo y fábricas celulares optimizadas por el cacao y la pimienta.
Todo eso suena perfecto en teoría. Claro, el mecanismo ideal. Pero, ¿de qué sirve ensanchar la tubería si el fluido que viaja por ella es lodo? Uy, diste en el clavo. Si la sangre de los pacientes es demasiado espesa para penetrar los capilares microscópicos de los dedos de las manos y los pies, todo este esfuerzo metabólico es en vano, ¿no? Esa es una observación clínica sumamente aguda. Y nos introduce al campo de la hemorreología. Que es el estudio de la dinámica de los fluidos sanguíneos. Exactamente. Lamentablemente es una variable que rara vez o nunca se discute en las consultas rutinarias. Es una omisión gravísima. A medida que superamos la barrera de los 75 años, la viscosidad general de nuestra sangre aumenta en promedio un 18%. Se vuelve mucho más densa. Los glóbulos rojos sufren estrés oxidativo, sus membranas se vuelven rígidas y pierden la elasticidad necesaria para deformarse y escurrirse a través de la microvasculatura periférica. No pueden llegar a los extremos. Y, por si fuera poco, las plaquetas se vuelven hiperactivas, agrupándose cuando no deberían. Para que quienes nos escuchan visualicen la gravedad clínica de esto. Imaginen la diferencia entre bombear agua clara y fluida a través de una pajita estrecha frente a tener que forzar un jarabe denso y pegajoso por ese mismo conducto. Por más que logremos relajar y ensanchar la arteria con el óxido nítrico, si la sangre tiene la consistencia de un jarabe, el tejido en las extremidades va a sufrir hipoxia. Literalmente se ahogará por falta de oxígeno. Es dolorosísimo. Entonces, ¿cuál es el contrapeso biológico documentado para esta viscosidad patológica? La respuesta clínicamente probada es el jengibre fresco. Y subrayo enfáticamente lo de fresco, no en polvo comercial. Tiene que ser la raíz fresca cruda. Sí, porque el jengibre fresco crudo contiene concentraciones potentes de compuestos llamados gingeroles y shogaoles. ¿Qué son los activos principales? De tromboxano A2. Tromboxano A2. Sí. Sin entrar en jerga médica excesiva, el tromboxano A2 es como el pegamento químico que hace que las plaquetas se adhieran entre sí. O sea, el causante de los trombos y la densidad. El mismo. Así que el jengibre actúa como una especie de teflón biológico, reduciendo esta adherencia de forma dramática. Y la evidencia es muy sólida en este campo. Ensayos clínicos de la Universidad de Sydney demostraron que el consumo terapéutico de jengibre fresco logra una reducción del 23% en la agregación plaquetaria. ¿En cuánto tiempo lo reportaron? En tan solo 4 semanas. Es una barbaridad. Es rapidísimo. Sin embargo, revisando los protocolos de intervención de la investigación de hoy, veo que no basta con ingerirlo y sentarse en el sofá. No, de ninguna manera. Se exige consumirlo inmediatamente antes de una caminata de 10 a 15 minutos. ¿Por qué es obligatoria esta sinergia con el ejercicio físico? Porque necesitamos combinar sí o sí el efecto farmacológico con la acción mecánica. A ver, explícanos esa mecánica. Al caminar, la contracción de los músculos de las pantorrillas actúa como un segundo corazón, literalmente bombeando físicamente la sangre hacia arriba. Una bomba muscular. Exacto. Si logramos que la sangre esté menos viscosa gracias al jengibre, exactamente en el momento en el que estamos forzando ese bombeo muscular profundo, La penetración se dispara. la penetración de oxígeno en los capilares más lejanos se multiplica exponencialmente. Entendido, flujo mejorado y conductos abiertos. Así es. Pero este análisis me lleva a otra preocupación crítica relacionada con la edad avanzada de los pacientes que nos escuchan. Dime. Hemos optimizado la fábrica celular para producir óxido nítrico, ¿de acuerdo? Pero toda fábrica necesita materia prima constante. Siempre. ¿Qué sucede cuando el cuerpo agota su reserva directa de sustrato? Porque entiendo que aquí es donde entra la deficiencia de L-arginina. Exactamente. Has dado en el blanco. La L-arginina es el ladrillo fundamental de todo esto. Es el aminoácido del cual la célula endotelial arranca literalmente moléculas de nitrógeno para construir el óxido nítrico. Es la base de todo. El problema devastador del envejecimiento vascular es que la enzima interna encargada de reciclar la L-arginina usada sufre una caída de eficiencia del 20% después de los 70 años. El cuerpo se queda sin material de construcción, por más que la fábrica esté abierta. Al cual. Por ello, la suplementación en pacientes con compromiso vascular severo demanda de 3 a 5 gramos diarios de L-arginina en polvo. Revisando los expedientes médicos que tenemos aquí, hay un caso que ilustra la urgencia absoluta de reponer este déficit. Sí, el caso de James, ¿verdad? Ese mismo.
un carpintero retirado de 78 años. Padecía del síndrome de Raynaud, sufriendo espasmos vasculares en los dedos tan dolorosos por el frío que, trágicamente, tuvo que abandonar su oficio de toda la vida. Es una pérdida de calidad de vida brutal. Y la farmacología tradicional le daba un alivio muy, muy pobre. Pero al integrar 3 gramos de L-arginina a su protocolo vascular y tras un periodo de acumulación en el plasma sanguíneo, ¿Qué pasó? reportó su primera semana libre de síntomas en 4 años. Madre mía. Y esto ocurrió en la 7ª semana de tratamiento. Además, estudios detallados de Johns Hopkins respaldan esta intervención, con una mejora clínica del 22% en la distancia de caminata. Específicamente en pacientes con enfermedad arterial periférica. Así es. Es un rescate metabólico profundo, no cabe duda. Sin embargo, hay un detalle clínico que puede arruinar este paso por completo, y tengo que advertirlo. Adelante, porque esto es lo que necesitan saber los pacientes. Las pautas de dosificación indican que la L-arginina debe tomarse estrictamente alejada de comidas ricas en grasas saturadas. Estrictamente. ¿Y cuál es la cascada de fallos si un paciente ignora esta advertencia y, por ejemplo, se toma su suplemento junto con un desayuno súper alto en grasas? Volvemos al problema de la química competitiva. Las cargas altas de grasa dietética en el torrente sanguíneo provocan un pico inflamatorio transitorio. Un pico que el cuerpo debe manejar. Y ese pico dispara severamente los niveles de ADMA. El freno biológico del que hablamos al principio. Exactamente. Ese mismo freno. Si provocas un pico de ADMA al comer mucha grasa, los receptores se bloquean de nuevo. Entonces la fábrica se cierra. Y toda esa L-arginina que acabas de ingerir no puede ser utilizada por la célula. Rebotará en las paredes cerradas y simplemente será eliminada. Pero el ajo crudo que incluimos en el protocolo ayuda con esto, ¿no? Sí. El ajo crudo que incluimos proporciona una excelente red de seguridad contra estos picos, pero de verdad lo clínicamente prudente es no sobrecargar el sistema. Definitivamente. Bueno, llegamos ahora a lo que considero, desde una perspectiva de investigación médica rigurosa, el error más trágico y sistemático en la nutrición moderna. Prepárense para esto porque es increíble. Es una revelación estructural que nos ha dejado con una profunda consternación profesional. Así es. Hasta este momento, todo el protocolo se ha centrado en generar óxido nítrico, dilatar arterias y fluidificar la sangre. Pero falta el elemento definitivo. La pieza que sostiene todo. Reparar el daño físico en las paredes mismas de las arterias. Y de manera casi inconcebible, el compuesto biológico que logra esto es exactamente la parte que la inmensa mayoría de las personas corta con un cuchillo y arroja a la basura. Literalmente a la basura. Es un fracaso de la divulgación científica sin duda. Totalmente. Nos referimos a las hojas verdes superiores de la remolacha. Las hojas que todos desechan. Desde el rigor de la medicina vascular, estas hojas no son un simple adorno. Albergan un aminoácido modificado llamado betaína. O trimetilglicina. Exacto. Y lo albergan en concentraciones que superan de 3 a 4 veces la cantidad presente en la raíz roja que todo el mundo consume y compra. Es asombroso que las tiren. Y la betaína tiene un propósito completamente distinto, ¿verdad? Actúa sobre la estructura misma de los vasos sanguíneos. Su objetivo principal es combatir la homocisteína. Que es el verdadero enemigo silencioso en el deterioro arterial. Correcto. La homocisteína es un aminoácido que se acumula peligrosamente en nuestra sangre a medida que envejecemos. Y no es un simple marcador pasivo en los laboratorios. Para nada. Es un agente altamente corrosivo. Podríamos describirlo, en términos sencillos, como un papel de lija biológico a nivel microscópico. ¡Qué imagen tan dura! Una lija biológica. Pero es la realidad. Fluye por el torrente sanguíneo rayando y destruyendo el delicado revestimiento interno de las arterias, generando un estado de inflamación crónica. Claro. Y si el endotelio está inflamado y lleno de cicatrices por culpa de la homocisteína, perderá toda su flexibilidad. Sin importar cuánto óxido nítrico le estemos suministrando con la raíz. Exacto. Es inútil. La betaína de las hojas es el reductor dietético más potente que existe contra este agente corrosivo. Fíjate que resulta desolador pensarlo. Millones de personas en todo el mundo están rebanando y tirando a la basura el escudo protector exacto. A la basura. La cura estructural que su sistema endotelial necesita desesperadamente para sanar.
mientras consumen la raíz esperando un milagro. Es una tragedia, francamente. Los datos de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos son definitivos al respecto. ¿Qué demostraron ellos? Descubrieron que el equivalente a 2 o 3 porciones de estas hojas verdes logró reducir la homocisteína en plasma en un 11% en solo 6 semanas. Un 11% menos de corrosión. Y la sinergia es asombrosa, porque cuando combinas esta limpieza del endotelio inducida por las hojas con los nitratos de la raíz, ¿Cuál es el impacto global? la mejora global en la función endotelial salta a un 47% de mayor eficacia en comparación con tomar los nitratos de forma aislada. Un 47%, o sea, casi el doble de eficacia. Es completamente lógico desde el punto de vista médico. La betaína repara la estructura, permitiendo que los nitratos actúen sobre paredes arteriales intactas, flexibles y libres de inflamación. La arquitectura biológica de esta curación es innegable y simplemente no podemos seguir ignorándola en la práctica clínica. No, ya no hay excusa. Para consolidar la urgencia de este protocolo y que nuestra audiencia tenga claridad absoluta de todo lo que hemos revisado, resumamos la posología médica exacta. ¿Cómo se ensambla toda esta matriz en la vida diaria? Claro. La intervención consolidada es la siguiente. Tome nota. El jugo de la raíz de la remolacha junto con el jugo de un limón fresco. Reposado 60 segundos. Imprescindible. Más 1 o 2 dientes de ajo crudo triturado. Reposados 10 minutos. Correcto. Luego, cacao crudo acompañado de una pizca de pimienta negra. Además, jengibre fresco crudo, de 3 a 5 gramos de L-arginina. Y, por supuesto, la inclusión imperativa de las hojas verdes de la remolacha. Imperativa, no las tiren. Nunca más. Todo este conjunto bioquímico debe consumirse rigurosamente 90 minutos antes de la actividad física más exigente que la persona vaya a realizar en el día. Y ese marco de 90 minutos es clave. Sí. Porque alinea el pico máximo de absorción en sangre de todos estos compuestos con la ventana de tiempo donde la circulación periférica va a exigir el mayor soporte vasodilatador debido al ejercicio. Es pura y llanamente farmacocinética aplicada para la supervivencia vascular. Así es. Cada componente que hemos desglosado en esta investigación no está enmascarando síntomas superficiales. ¿Para nada? Está interviniendo directamente en mecanismos patológicos de raíz celular. Omitir estas variables en el cuidado de nuestros adultos mayores es, a mi parecer, privarlos de los sustratos críticos que su biología está exigiendo a gritos para mantenerse funcional. Completamente de acuerdo contigo. La pérdida de circulación, el adormecimiento, la fatiga crónica, repito, no son un destino inmutable que debamos aceptar con resignación. No lo son. Son fallos sistémicos rastreables, que hemos comprobado hoy mediante las mismas herramientas de diagnóstico que rigen la cardiología moderna. Exacto. Y para cerrar este análisis con la severidad que el tema exige hoy, quiero dejar una pregunta sumamente inquietante para la reflexión de todos los que nos escuchan. Adelante. Si el simple acto rutinario de cortar y tirar a la basura las hojas de una remolacha resulta en la eliminación de la cura estructural exacta que la raíz de ese mismo vegetal necesita para funcionar, Es terrible pensarlo. ¿cuántas otras sinergias biológicas absolutamente vitales, empaquetadas magistralmente por la naturaleza, hemos destruido por completo en nuestra dieta diaria a través del procesamiento industrial, la ignorancia médica y la ilusión de la conveniencia moderna? Es algo que, como profesionales y pacientes, debemos cuestionarnos profundamente la próxima vez que preparemos nuestros alimentos.